Buenos días, nos encontramos acá en otra nueva edición de La Conversación, este ciclo de cada viernes, acá por nuestro canal de streaming de Radio Brújula, en la ciudad de Banfield. Y en esta ocasión nos encontramos con alguien que queríamos entrevistar hace mucho tiempo para ampliarnos un poco más el panorama internacional. Así que le damos la bienvenida a Kevin Bryan. Kevin, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Un placer, un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, un poco para analizar la coyuntura internacional que nos demanda todo el tiempo información constante. Tal cual en este mundo muy convulsionado. Kevin, para los que no lo conocen, es profesor de historia, geografía, aparte es creador de contenido con su página muy exitosa que, bueno, se volvió una referencia y un material de consulta permanente, que es Geográfica Historia 1, si no me equivoco. Ujú. También se lo ve muy activo en Twitter. Y aparte es especialista, es diplomado en relaciones internacionales, que es lo que nos compete hoy en día. Ya hemos tenido algo de aproximación en nuestra emisión con Martín Granowski, que hablamos más de las relaciones internacionales, pero de Argentina, y en este caso nos vamos a ampliar a un poco lo que está pasando en el mundo para después volver a nuestro territorio y nuestra patria, que también nos aqueja muchísimo y cómo se inserta en el mundo. Para empezar, Kevin, me imagino que todos estos días la agenda y todo lo convulsionado que está el mundo lo cooptó lo que es la cumbre del BRICS, ¿no? Exactamente, sí, sí, bueno, estamos, de hecho, hoy, hace cuestión de horas, finalizó esta cumbre, una cumbre que duró 3 días, empezó el día martes, se extendió durante el miércoles y bueno, buena parte del día jueves, con la particularidad de que pese a esto que yo les estoy comentando, nos encontramos en un escenario donde hubo novedades importantes, quizás no tanto o tan marcadas por un impacto directo en la agenda, como fue la del año pasado, que marcó la ampliación y entre ellos fue muy seguido de cerca por nuestro país, porque había quedado en ese lote de 6 países nuevos ingresantes, que finalmente, bueno, ya sabemos que Argentina es el Claro. único de esos que desistió públicamente de renunciar a la candidatura, pero independientemente de eso, una cumbre que durante 3 días arrojó varias cuestiones interesantes que después si quieren las podemos ir comentando, charlando, porque indudablemente marcan parte de lo que es esta agenda, donde, bueno, tenemos una agenda donde Occidente o lo que denominamos Estados Unidos, la Unión Europea, van por una línea, mientras que estos países emergentes, los BRICS, tienen una agenda completamente distinta, ¿no? Así que, bueno, eso como para por lo menos tener un pantallazo de cómo es el marco en el cual ocurrió esta cumbre, Tal ¿no? cual. Esta cumbre, bueno, que ocurrió en la ciudad de Kazán, se jugó de local en este caso Vladimir Putin, que es de los actores más relevantes, no son las palabras, digo, para describirlo y todo el mundo lo sabe, pero aparte que, por lo que vi, y ahora Kevin nos va a profundizar, se dio una cumbre muy importante con Modi de la India y con Xi Jinping, aparte, digo, de los demás actores y estos nuevos países que se van a incorporar, entiendo yo, como socio, pero ¿cómo lo ves a nivel global, si podemos hacer una síntesis de los puntos más importantes que se pactaron y cómo se posiciona este nuevo BRICS? Bien, primera cuestión importante, vos lo mencionabas muy bien, creo que la foto o de alguna manera lo que ejemplifica muy bien el impacto que tuvo esto está reflejado dentro de lo que es esa foto donde aparece Vladimir Putin en el centro, Xi Jinping y Narendra Modi, ¿no? Esta foto tan emblemática de alguna manera tiene de interesante lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de tres de las economías más importantes y relevantes de la actualidad, por lo menos. Estamos hablando de más del 40% de la población del mundo concentrada en una foto. Tenemos también la particularidad de que en un escenario donde históricamente India y China han tenido diferencias, en esta cumbre han limado esas asperezas que han tenido, sobre todo de 2020 hasta la fecha, y finalmente podemos hablar de una especie de reconciliación oficial, por lo menos de momento, entre India y China luego de esas tensiones que yo les estuve mencionando. Bueno, no es casualidad precisamente que el punto donde se blanquea esa reconciliación es precisamente en Rusia. Bien, por el lado de que tanto para India, Rusia ha sido un aliado histórico, en general, ya desde la época de la Unión Soviética, posteriormente hereda ya con la tradición de la Federación Rusa, y en el caso de China, si bien también en algunos momentos históricos ha tenido diferencias con Rusia, pero siempre también ha tenido momentos de acercamiento, ¿no? Y hoy justamente las relaciones entre Rusia y China experimentan precisamente un acercamiento notorio y muy interesante que se ve permanentemente en las bilaterales que tienen Xi Jinping y Putin. Entonces, es una foto que creo que muestra un poco
el mensaje que se le intenta llevar a Occidente. El BRICS no es un bloque monolítico, no es que todos piensan igual, no es que, a ver, todos se subordinan a India, o todos se subordinan a China, o todos se subordinan a Rusia. Cada uno de estos países tiene su propia agenda y, por supuesto, sí lo que comparten son objetivos en común, por lo menos en el plano económico y financiero. Uno de los más importantes, la descentralización del dólar, ¿no? Esta cuestión del Claro. dólar como moneda hegemónica. Eso te quería preguntar Eh, sí, específicamente un paréntesis. ¿Eso ya es como algo concreto o es es una proclamación de intenciones de comercializar en otra? Porque fue muy, digo, duro el discurso de Xi Jinping con respecto a eso. O sea, ¿es algo concreto que ya se va a ejecutar o está como exactamente. postulado? Sí, 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 sí. Podemos pensarlo en dos grandes términos. Primero, a nivel comercial bilateral, estos países en su mayoría ya están aplicando el comercio este que yo les digo, ¿no? De un lado y de otro. Digo, por ejemplo, entre Rusia y China, el comercio en rupias y lo que denominamos yuanes, ¿no? Evitando el uso del dólar. Hay ciertos comercios que ya, ciertas relaciones comerciales que ya han ido desplazando al dólar al punto de que ya no representa ni siquiera la mayoría de las operaciones entre esos países. El caso de China y Rusia es el más emblemático. El 95% de las operaciones que realizan estos dos países entre sí ya no son con dólar, son con otro tipo de monedas. Entonces, eso es una cuestión clave a tener en cuenta y en consideración dentro de todo esto que yo he mencionado, ¿no? Por otro lado, me parece también importante que hace unos 4 días atrás, justamente en la víspera del inicio de la cumbre del BRICS, Rusia anunció un sistema que se llama BRICS Pay, ¿no? O sea, sería como el sistema de pagos del BRICS, Claro. en el cual la idea es hacer la prueba piloto en Rusia, justamente, que es un poco el que ha sido muy castigado por las sanciones occidentales. Y a partir de eso, bueno, si la prueba piloto sale bien, la idea es poder, por ejemplo, si vos estás en Rusia, poder pagar con esta aplicación en la moneda nacional del país, no necesariamente al que vos perteneces, sino que tiene que ser un país que sea miembro o socio de los BRICS. Claro. Entonces, por ejemplo, si vos sos de Brasil y estás en Rusia, poder pagar con reales. ¿Me explico? Bueno, esta prueba piloto que ya se está haciendo, evitando justamente el uso del dólar, esta prueba piloto que ya se está poniendo en práctica en Rusia es muy interesante porque puede poner un poco en jaque este sistema monolítico que se construyó durante décadas, ¿no? Básicamente, ayer Xi Jinping lo mencionaba muy claramente cuando decía desde los acuerdos de Bretton Woods en adelante, desde el Claro. 44 en adelante. Así que bueno, pero venimos viendo señales muy claras de la desdolarización, que es una desdolarización lenta, el dólar va a seguir siendo por muchos años más la moneda más fuerte, más importante, pero es un proceso que por lo menos da señales de haber dado un inicio, ¿no? Otro caso importante, como para cerrar la idea, es también que este año, por ejemplo, Arabia Saudita, que se incorporó a los BRICS, decidió no renovar el acuerdo del petrodólar, o sea, este acuerdo que tenía como particularidad que Arabia Saudita sí o sí cobraba en dólares. Claro. Bien, ahora no, ahora acepta también monedas de otros países, fundamentalmente de sus principales socios, ¿no? En este caso, como China, su principal socio, ya no quiere pagar más en dólares, empezó, por ejemplo, a aceptar yuanes, ¿no? Así que bueno, es un proceso interesante que se va dando de manera escalonada, pero que tiene muchos aspectos para tener en Sí, consideración. por ejemplo, bueno, esto de Arabia Saudita, que fue, yo creo, un hito importantísimo, porque históricamente aliado de Estados Unidos en la región, que Bin Salman se incorpore Exacto. al BRICS y vaya, digo, a la cumbre, y esto de comercializar saliendo del petrodólar es importantísimo, también lo de Modi. Y también te quería preguntar por dos focos que yo entiendo también circularon la cumbre, que por un lado, vamos de a uno, son dos conflictos internacionales hoy en día Sí, que están en desarrollo, que es por un lado la guerra de Ucrania rusa y por otro lado la guerra del conflicto en Medio Oriente. exacto. Bien, bueno, en relación en ambos casos hubo posicionamientos, en algunos hubo un posicionamiento más contundente de todos como bloque, en el otro hubo un posicionamiento un poco más abierto, llamando un poco al diálogo, a la paz y demás. En ambos siempre hubo acuerdo en cuanto a llamar al diálogo y a la paz, pero en el caso de lo que pasó en Medio Oriente, lo que está pasando en realidad en Medio Oriente todavía, la situación en Gaza, la situación del sur del Líbano y demás, ahí nos encontramos con un problema muy específico, que es que, bueno, por ejemplo, países como India son bastante aliados de Israel en muchos posicionamientos. Claro. Sin embargo, pese a esto que yo mencionaba, en el comunicado final que se hizo, se condenó, por ejemplo, la idea de Israel de atacar los cascos azules, la idea de Israel de avanzar sobre
esa línea azul que se estableció en el año 2000 por parte de Naciones Unidas, y por supuesto esta idea de que, bueno, ya siendo eliminado, por ejemplo, los principales jerarcas de Hamas, no parece tampoco haber una intención de decir, bueno, a ver, pongamos fin al conflicto, negociemos porque vuelvan los rehenes y finalizamos este conflicto, ¿no? Bueno, un poco que la crítica se focalizó sobre eso en este caso, como para mencionar la situación en Gaza. En el caso de Ucrania, la situación fue por el lado de una crítica, diríamos, más que nada a Occidente por fogonear permanentemente este conflicto, Claro. ¿no? Si bien lo que, obviamente, países como Brasil, como India, tienen todos buenos vínculos con Occidente, pero todos fueron bastante críticos en relación a que parece que hay escasa voluntad de realmente sentar a Rusia y a Ucrania a negociar y evitar extender un baño de sangre durante un año o dos más, me explico. Entonces, el comunicado en este caso fue obviamente pidiendo un alto al fuego, obviamente pidiendo un proceso de paz, pero también de alguna manera diciendo o invocando a Occidente a que, bueno, asuma un papel también donde tenga por lo menos la voluntad de poder favorecer a una mesa de negociación, independientemente de que esa mesa luego fracase, pero por lo menos intentar dar el primer paso que hasta el momento sabemos que no ha podido ocurrir. No, tal cual. ¿Y cómo ves ahí la posición, digo, de Occidente en cuanto a la OTAN, pero también de Estados Unidos? Porque yo entiendo que, bueno, estamos en vísperas, ¿no? de las elecciones ahora en noviembre y hay Sí. como mucha tensión y muchos reclamos a Estados Unidos y a la capacidad de financiación, digo, del flujo de dinero que le envía a Ucrania, más, bueno, ¿Mm? los grupos mercenarios también de la OTAN, pero ¿cuál es el posicionamiento del BRICS frente a eso? Porque entiendo que también entra en una contradicción con, bueno, cuántos recursos le van a dar a Ucrania para terminar con la guerra y encima que después Zelensky dice que supuestamente si le siguen enviando dinero va a terminar con la guerra o la va a ganar, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, como vos mencionabas, el famoso plan de la victoria que mencionó él, Claro. ¿no? Este plan donde básicamente lo que hizo fue pedir más dinero, extender un poco por ese lado, pero bueno, la realidad es que los países europeos, a ver, tienen la intención de seguir ayudando a Ucrania, pero los números están cada vez más complicados, las partidas van siendo de a poquito cada vez menores, y la realidad es que buena parte, no me refiero a la capacidad económica, sino que me refiero a la capacidad militar en buena medida. La capacidad militar ucraniana hoy está apoyada por lo que es el sustento estadounidense, ¿no? Claro. Por todo el blindaje que le ha dado fundamentalmente la administración Biden. Bueno, yo creo que obviamente hay que seguir muy de cerca esta elección en Estados Unidos en los próximos días, por muchas cuestiones, por supuesto, por el impacto que tiene sobre nuestra región, sobre nuestro país también, no es lo mismo, sobre el escenario internacional, ¿no? Porque hablamos de una superpotencia. Sin embargo, va a ser muy interesante ver cómo la política estadounidense, cuando se dé quien sea que gane, se posiciona en torno a Ucrania. Porque yo creo que aunque llegara a ganar Kamala Harris, que se ha mostrado defensora de seguir apoyando a Ucrania y demás, yo creo que también es un conflicto que ya se está empezando a extender mucho en el tiempo. ¿Me explico? Claro. Entonces, incluso para la capacidad del Partido Demócrata, creo que el Partido Demócrata prefiere más poner los ojos en otros lugares. Pienso en la contención de Irán, pienso empezar a estudiar la posibilidad de un escenario de conflicto en Taiwán. Digo, otros escenarios que por ahí, hipótesis, son de conflicto, pero que todavía no han derivado en un conflicto en sí mismo. Y donde, bueno, creo que tenemos que analizar un poco eso, de tener en cuenta que para la agenda norteamericana hay cosas que no van a cambiar, por ejemplo, el apoyo a Israel, pero sí en la cuestión de Ucrania puede ser definitiva en este caso para ver si hay alguna especie de reconfiguración leve o una reconfiguración total, como supuestamente promete el caso de Trump, ¿no? Que es directamente sentar a Rusia y a Ucrania a negociar para poner fin a este conflicto y Sí, enfocarse en otros, por supuesto. tal cual, porque aparte uno como que le perdió el rastro y parecía una guerra de corto plazo, que Exacto, Rusia se iba a quedar con el Donbass y ya terminaba ahí porque era la cuestión y sin embargo exacto. se extendió y uno le pierde el rastro y no sabe en qué está. Y con respecto al otro conflicto, a mí me llama mucho la atención cómo fue virando ciertas posiciones europeas y alguna parte de Estados Unidos con respecto a Israel, porque también
se empiezan a escuchar ruidos y resquebrajamientos con respecto al apoyo a Israel por lo que la extendida de la ofensiva de Israel en Gaza. Exacto, tal cual. Siempre parece como que hubo un consenso, por lo menos de una parte interesante del mundo occidental, en relación a que las acciones de Gaza, más allá de lo repudiable que pudieran ser en cuanto a la cantidad de, como dicen en Estados Unidos, daños colaterales, o sea, pérdida de Sí, civiles y demás, siempre parecía como que Israel tuvo a su favor los acontecimientos del 7 de octubre, que fueron una barbarie, y que naturalmente un poco que justificaron la posterior reacción de Israel, que por supuesto fue sobredimensionada, ¿no? Pero entendemos que por ahí para Occidente la vara iba por ese lado. Entonces se hablaba de la famosa autodefensa de Israel. Bueno, esa autodefensa ya no tiene el mismo sustento con Líbano, por muchas razones. Si bien a los más seguidores y defensores de Israel y de su política exterior te van a decir que, bueno, Hezbollah es una amenaza para Israel y que, bueno, podría Israel extender sus operaciones para eliminar a Hezbollah, pero claramente acá ya se complica el escenario porque en el sur del Líbano nosotros tenemos presencia de Naciones Unidas, es decir, tenemos presencia de tropas europeas, de claro. tropas de países de Asia, de África. Ya hay una especie, digamos, de coalición de países que está un poco asegurando que no existe una violación flagrante de la soberanía de un Estado sobre el otro, ni del Líbano sobre Israel, ni de Israel sobre el Líbano. Y ahí me parece que Israel empieza a jugar ya con el derecho internacional, ya sabiendo que en un escenario como el actual, prácticamente el derecho internacional es básicamente letra muerta, ¿no? Es como que Sí. no tiene mucho sustento y parece primar más el poder de la ofensiva militar por sobre cualquier capacidad militar, sobre cualquier capacidad de diálogo y de acuerdo, ¿no? Claro, el realismo, digo, se lo comió totalmente a la posibilidad Totalmente. de las leyes internacionales, pero aparte en Gaza, creo que también Putin lo dicen, es como que ya se ve a las claras por la capacidad de Israel y por las atrocidades que está cometiendo durante este año de los 40.000 muertos que los nombra Putin, creo, porque Sí. ya el Consejo Internacional le empieza a soltar la mano en el sentido de, bueno, una cosa son los jerarcas de Hamas y otra cosa es la población palestina en Gaza. Totalmente, totalmente. Por eso también esto que decíamos, la semana pasada fue, de alguna manera, por así decir, en los últimos días, en realidad fue asesinado Sinwar, que era básicamente el capo, el número uno de Hamas. Bueno, el asesinato de Sinwar responde un poco a esa idea de que había planteado Israel inicialmente, eliminar a los líderes de Hamas. Bueno, eso era una cosa. Después, lo que no tiene ningún sentido es el desplazamiento que se Sí. está viendo en el norte de Gaza. Hay una limpieza étnica, efectivamente, que se está concretando ahí. No sé si porque Israel está pensando en una ocupación efectiva de Israel o está pensando en una zona de un colchón, me explico, que opere entre lo que quede de Gaza y el resto de Israel. Pero en cualquiera de los casos, sí, lo que vemos es que Israel dio una respuesta mucho más grande, más allá de, repito, lo terrible y lo atroz que fueron los acontecimientos del 7 de agosto del 2023, ¿no? Sí, tal cual. Y sabés que otra cosita que nos quedó picando del BRICS, que a mí me llamó la atención, que bueno, yo siento como una oportunidad perdida, ¿no? Después vamos a volver a la política exterior argentina, lo dejo para el final, pero habló también Putin, creo, de una bolsa cerealera de Exacto. justamente de los países productores de granos, y bueno, que bien nos vendría a nosotros, pero digo, no estamos ahí, pero ¿eso de qué se trata específicamente? Bueno, de alguna manera lo que intentan plantear estos países es que generar una especie, digamos, de bolsa de comercio, no paralela, pero sí que genere precios alternativos a los que genera Chicago, ¿no? Que es la bolsa más conocida, la que está en Estados Unidos, generar una bolsa paralela que en realidad no sea pura y exclusivamente para todos los países. No es que China aprovecharía los beneficios de esa nueva bolsa, sino que lo aprovecharían los países que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, países, por ejemplo, que están afrontando situaciones de mucha vulnerabilidad económica, países que están próximos a hambrunas, es decir, países que realmente necesitan esto y que por ahí no disponen de los fondos que él necesita, por ejemplo, para pagar la tonelada de soja que fija Chicago, me explico, Claro. por ahí necesitas un poco menos de dinero y ahí lo que se piensa es justamente una cuestión de un sistema un poco más justo, donde se pueda ingresar en esos mercados, se pueda dar un apoyo, una ayuda y demás, pero al mismo tiempo que haya una retribución económica, aunque sea en términos menores, ¿no? Porque la idea en este caso sería más bien
el concepto de comunidad internacional y no tanto el concepto de optimizar ganancias. Bien, eso es un poco lo que se presentó. También fue importante porque se aclaró que esto no es que es un beneficio que se fijan los precios, ponele a un poco menos que en lo que se paga en Chicago, para que los chinos paguen menos, me explico, Claro. sino que en realidad está destinado solamente muchas veces a países que están por fuera de los BRICS, primero, y países que están muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. O sea que la idea es apoyar un poco a esas naciones que están bastante más relegadas dentro de lo que se denomina el sur global. Claro, no, no, tal cual. Es muy interesante, por eso te lo quería preguntar para ahondar un poco más en esa posibilidad, pero bueno, ya le digo, después cuando te preguntes por Argentina vamos a ver todas las no posibilidades que tenemos con respecto al BRICS. Y sabes que me quedó también picando eso que dijiste de que no se descarta una posibilidad de conflicto de Estados Unidos en Taiwán. Y hace poco hablábamos con, vos por ahí lo conocés, Francisco Tayana, que es especialista en China, Sí, y nos decía sí. esta teoría que, bueno, vos también la trabajaste con Otaku, de la trampa de Tucídides, de que una potencia cuando está en descenso y crece otra, es casi inevitable el conflicto. Y él me decía, y yo me quedé sorprendido en ese momento, que le digo, pero nunca van a entrar en conflicto directo. Me dice, no, no te creas, yo creo que sí, me dice. Y él me dice, es especialista en China, yo creo que sí, y me dice por el Mar del Norte y Taiwán. Y en este caso te quería Sí. preguntar si vos bueno, vos lo ves igual y por qué no se apoyan en esa, en qué datos se apoyan para pronosticar eso. Bien. En mi caso yo tampoco lo tengo muy en claro esa cuestión de que no vaya a ocurrir, no lo daría por cerrado. Yo creo que hay una cuestión a tener en cuenta que es muy importante en este caso, que es indudablemente que uno ve Taiwán, pero como vos mencionabas recién y que también lo había mencionado Francisco, tiene que ver mucho con esta cuestión de que es un escenario más amplio, está la disputa del mar meridional Claro, también. Entonces, como es una disputa mucho más amplia, da la sensación de que la estrategia de Estados Unidos es precisamente tratar de acorralar a China en su propio vecindario, ¿me explico? Y con eso generarle ciertas tensiones. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos viene aplicando esa política ya desde hace varios años, pero China, por sus manejos diplomáticos y demás, hasta el momento ha evitado también las tensiones o lo que es la confrontación directa. Esto no sabemos por cuánto se va a extender, puede que yo soy partidario de que si en algún momento hay alguna especie de confrontación o algo en relación a Taiwán, faltan todavía algunos años, no creo que vaya a ocurrir de manera inmediata, pero bueno, nos podemos equivocar todos, digo, la invasión de Rusia a Ucrania fue pronosticada tantas veces en los meses anteriores que todos ya estábamos acostumbrados pensando que no iba a ocurrir ya en algún momento, diciendo, bueno, ya la pronosticaron 3, 4 veces claro. y se venía demorando y cuando menos lo pensamos terminó cayendo la invasión. Entonces, es un poco difícil pronosticar eso, pero me da la sensación de que puede llegar a haber alguna especie de conflicto, sobre todo, repito, en torno a Taiwán y en torno al mar meridional, que ahí tendremos que ver si Estados Unidos se involucra directamente. Mi gran duda es esa, si Estados Unidos se va a involucrar de manera directa o si Estados Unidos va a usar un poco a sus proxies, por decirle de alguna manera, Claro, sí, sí. Filipinas, países que tiene dentro de su atmósfera, con las capacidades estadounidenses, por supuesto, aportando, pero tratando de evitar lo que es la confrontación directa con Beijing. Ahora, una confrontación indirecta me parece totalmente viable en ese sector. Sí, es muy interesante porque uno hace suponer que no, que nunca se pueden cruzar, pero que realmente Estados Unidos cuando le tocan un interés sobre todo cuando se ve amenazado en su poderío, sobre todo comercial y las rutas comerciales, y esta cuestión, como vos decís, de acorralar, me parece que va a intervenir. Ha pasado también con la crisis esta de los hutíes en Yemen, que también tiene un Exacto. problema ahí. Entonces, estos conflictos creo que van erosionando de alguna forma. Bueno, es algo de lo que hablaste al principio, de la multipolaridad, que muchos lo niegan todavía, pero creo que está a las claras con la cantidad de conflictos y bloques de poder. Exactamente, sí. Si bien, como decís vos, si bien algunos todavía lo quieren negar, pero me parece que hay una tendencia, por lo menos. Por supuesto que en todos casos, quienes nieguen el escenario de multipolaridad, que me parece que pueden haber, hay argumentos interesantes en favor de eso, pero en su defecto, los que saben por lo menos plantean que en realidad es una multipolaridad solamente de transición hacia una nueva bipolaridad, ¿no? Claro. Estados Unidos y China. Pero bueno, es más complejo, hay países como India que tienen intereses propios también, tenemos a una Rusia que todavía tendremos que ver cómo se va reposicionando una vez que finalice la guerra de Ucrania. Bueno,
muchas cuestiones a tener en cuenta y que sin lugar a dudas son parte de este escenario donde, claro, al terminar este mundo viejo, este mundo unipolar, se abre el escenario un mundo nuevo, convulsionado, con tensiones, con crisis, y que, bueno, indudablemente marcará el ascenso de algunos y el retroceso de otros, o el decaimiento de otros, Sí. indudablemente. Ahí hay también un proceso muy interesante que vos venías siguiendo, casi fuiste, diste con los orígenes de eso, porque creo que la primera vez que lo escuché fue por vos, que es el proceso revolucionario del Sahel y cómo Sí, se inserta eso en el ámbito internacional. Ya se empieza a hablar de esa tríada de bueno, Mali, Níger y Burkina Faso. exacto. Hay posibilidades de tener contacto con los BRICS o no. Bien, bueno, ese proceso que yo vengo cubriendo desde hace mucho tiempo es uno de los más interesantes, por lo menos del último año y medio, indudablemente porque representa un proyecto nacionalista, soberanista, podríamos decir también, en África. Hace mucho tiempo que África no tenía un proyecto de ese estilo. Después podemos cuestionar si es dentro del marco de una democracia o es con gobiernos militares, ahí podemos tener un debate, pero indudablemente más allá de eso, que hay una cuestión importante, indispensable en relación a la recuperación y a la revalorización de los recursos naturales, de las fuentes de energía propias y demás, es una cuestión transversal y que me parece que este grupo de países que nunca nos tenemos que olvidar, que son países muy relegados, no solo poco conocidos en el mundo, sino países muy pobres, por ejemplo el caso de Níger, bueno, que están inventando o están haciendo esfuerzos muy grandes por empezar a revertir eso, ¿no? Países que, por ejemplo, productores de oro, que no tenían una sola reserva de oro y que ahora la están empezando a tener. Bueno, todo ese recorrido es muy interesante y creo que en este caso la Alianza de Estados del Sahel, va empezando a estrechar sus vínculos con distintos países. Algunos son parte de los BRICS ya, otros son ahora socios, digo, los países que mejor vienen trabajando con la Alianza de Estados del Sahel, aparte de Rusia y China. Tenemos ahí India, que también ha tenido presencia, Turquía, Arabia Saudita, bueno, Irán, ni hablar. Bueno, muchos países que indudablemente están interesados en este proceso y que para que este proceso te interese tenés que tener un enfoque multipolar, digo. Y en ese sentido, la mayoría de los emergentes comparten la visión de un mundo multipolar porque consideran que es de alguna manera la respuesta después de tantos años de centralización total y absoluta que fue la unipolaridad, ¿no? Claro, no, no, tal cual. Y con respecto a esto, de estos procesos, ¿vos ves una relación, ya después para ir al caso argentino, ves una relación entre el auge o el renacimiento de estos nacionalismos o estas alt-right que hay por todo el mundo con estos líderes con respecto a la multipolaridad o está dividido o algunos de estos líderes se incorporan directamente a un poder como el de Estados Unidos y otros no? Excelente, muy buena pregunta. Yo creo que hay de todo, básicamente. Creo que hay de todo. Creo que dentro de lo que son estas alt-rights hay espacios que son efectivamente tienen un enfoque más de tipo multipolar, por ejemplo, y tenemos otros que en realidad usan el discurso de las alt-right y después cuando llegan son full anglo, full atlantistas, Claro, ¿no? Por así decirle. A ver, pienso en el ejemplo de Meloni, por ejemplo, ¿no? Meloni, que tenía un discurso bastante outsider, bastante de choque y demás, y que cuando llega, o sea, outsider en relación, por ejemplo, a la Unión Europea, me refiero, claro. y que cuando llega después es pro Unión Europea, pro mantener ayudas y armas a Ucrania, pro mantener apoyo a Israel. Digo, se termina alineando al 100% con lo que es la agenda, Sí, en este sentido, anglosajona. y que incluso ellos dicen globalista también. Exactamente, o sea, se Claro. engloban dentro de lo que es la agenda globalista. Entonces, ahí tenemos una cuestión. Después hay otros casos que a mí me parece que quizás tienen que ver a veces con derechas y demás, y que no necesariamente están alineados con esta idea de un enfoque full anglo. Digo, hay una visión un poco más amplia, un poco más interesante. Pienso, por ejemplo, en Orbán, Claro. en Hungría. Digo, tenemos un poco de todo en ese escenario y después tenemos cosas muy particulares y muy raras a nivel discursivo, a nivel práctico, como lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Con Sí, el caso sí. del libertarianismo, Sí, que sí. una cosa es el discurso que tiene en relación a los foros internacionales, donde cuestiona el globalismo, cuestiona todo lo demás, pero después cuando llega el momento de los alineamientos internacionales va a todo con la agenda anglosajona, que es al fin y al cabo la que en buena medida ha promovido toda la política de la globalización.
Claro, por eso te decía, es rarísimo porque uno no se los puede englobar a todos, por supuesto, en el mismo saco, y ahí viste, Exacto. diste bien con las diferencias, digo, Orban, Meloni, bueno, está el caso de si vuelve a subir Trump, pero yendo ya a Milei, que para mí es una particularidad, como todo en Argentina, Sí, que aparte nos tocó digo, tipo de alt-right. ¿Cómo ves la exacto. política exterior de Milei y sobre todo el caso de, bueno, el otro día tuvimos otra vez otro lamentable caso de Cancillería con respecto a Malvinas, porque hace poco, digo, sin ir más lejos, Gran Bretaña le devolvió el archipiélago de Lagos, si no me equivoco, a Mauricio. Digo, hay todavía vestigios de descolonización, pero uno ve cómo se inserta en el mundo Milei y cómo está tan ideologizado que uno y ni siquiera es, en términos patrióticos, digo, en términos de nacionales, uno lo ve con una frontera bastante escasa o un camino bastante Sí, oscuro, digo. sí, exacto, exacto. Bueno, a mí la sensación que me da es la misma que vos estabas mencionando. Yo creo que hay una cuestión de una descoordinación total. En algunos momentos pienso que los que son funcionarios de carrera, que están en Cancillería, muchos momentos quedan un poco víctimas de decisiones muy unilaterales que se toman en la cima de la Cancillería, que tienen que ver más con lo que es la gestión del gobierno propiamente y no tanto con lo que es consultar, referenciarse en los que llevan distintas administraciones, digo, diplomáticos que han pasado por las administraciones del kirchnerismo, las administraciones del macrismo, bien, la experiencia de Alberto Fernández, etcétera, digo, por distintas etapas y que han estado permanentemente allí. A mí me parece que este gobierno tiene, es como que todo se va armando sobre la marcha, ¿me explicó? Es como vamos tanteando, vamos viendo cómo va esto, entonces tiran una declaración, después se retrotraen. Lo de Mondino es realmente impresionante, pero no por lo de ayer solamente. Hace 2 semanas atrás se reunió con Jai Shankar, que es el canciller indio. En la reunión con Jai Shankar dice que Argentina por ahí le interesaría revisar la posibilidad de Sí, ver sus vínculos y su sociedad con los BRICS es y demás, increíble. y después sale a desdecirse 3 horas después, a decir que no, que fue malinterpretado, que en realidad nada. Bueno, y digo, una cosa es lo que dijo Jai Shankar y después lo que va y le dice y tuitea. Digo, tenemos dos líneas distintas, lo estamos diciendo ante un bloque importante como los BRICS. Imagínate que eso después se traslada a todo lo demás. Y en relación a Malvinas, a veces a mí me queda un poco la duda sobre si es que realmente es todo a prueba y error o si realmente en ese caso también ya no hay un poco más de intencionalidad. Yo en algún caso a veces siento, por lo menos de caso de, no de Cancillería en general, pero sí de parte de Mondino, me parece que a veces también juega un poco lo que es la apreciación personal de ella en torno al tema Malvinas, ¿no? Como que si pudiera lo cerraría por cuestiones más diplomáticas, pero lo cerraría como tema para decir, bueno, podemos entrar o tratar de relacionarlos más con la anglósfera, ¿no? Claro, sí, tal cual. Aparte, volviendo al caso de los BRICS y al caso de Malvinas, se ve un gobierno totalmente, de alguna forma, desentendido de las cuestiones nacionales que eran bandera, digo, del reclamo soberano de Malvinas, el reclamo de la Ni hablar. Antártida. Es como que Argentina los pasó a una orden de prioridad muy lejano, entonces es muy difícil plantear una estrategia a futuro. Así que bueno, Exacto. no te queremos robar más tiempo. La verdad, Kevin, estuvo buenísimo. La próxima, bueno, que queremos hablar mucho más con vos porque siguen pasando todo el tiempo cosas a nivel No, ni hablar. internacional que nos interesa. Y si querés dejarnos una última reflexión, digo, con respecto a esto de Argentina y los Estados Unidos. Sé que en noviembre está la elección, está tan importante. Si querés pronosticar Bueno, también un resultado, lo podés hacer. Digo, porque hace unos meses era seguro que ganaba Trump y ahora desde que cambió el candidato, muchos lo están dudando. sí, exacto. Sí, yo por ahí pronóstico no me animo tanto a hacer en este momento porque veo un escenario de muchísima paridad. Creo que el estado clave en las elecciones de Estados Unidos va a ser Pensilvania, porque es el estado donde quien gane ahí va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que recomendaría a quienes están del otro lado es que ese día, cuando sean las elecciones, entre los estados pongan todos los ojos sobre Pensilvania. Ese es el estado a mirar, de ahí sale quien vaya a gobernar. Y en relación a la conexión con Argentina, bueno, ahí tenemos un escenario muy interesante, porque claramente en el caso de que gane Donald Trump, para Milei va a ser un gran triunfo porque va a conseguir un respaldo para mí mucho más importante de parte de Estados Unidos. No es que Estados Unidos hoy no apoye a la Argentina, lo hace, pero claramente Estados Unidos está mucho más enfocado en otras cuestiones ahora. Y Argentina, bueno, obviamente, sabiendo la tendencia natural que tiene Milei
a llevarse bien con Estados Unidos, lo capitaliza moderadamente. Me parece que con una gestión de Trump, digo, habría un acercamiento mucho más estrecho, y creo que Argentina hasta se podría convertir en un foco en la región para contrarrestar la influencia de China. Entonces, creo que un poco la estrategia, si ganara Trump, va a ser esa. En el caso de que renueve Kamala, creo que el vínculo va a seguir siendo bueno, formal, se mantendrán la buena relación que de por sí el gobierno de Milei promueve con Estados Unidos, pero me parece que para los demócratas es más importante, por ejemplo, mantener a Europa en su área de influencia, mantener a los países del Pacífico sobre su área de influencia, porque ellos están mirando, digamos, las grandes ligas, están mirando a China y están mirando a Rusia, están mirando la contención de dos rivales que consideran que al fin y al cabo son los que pueden poner en jaque la estructura general. Trump tiene un posicionamiento distinto, Trump tiene un posicionamiento donde el enemigo es más que nada China, Rusia, en realidad con Rusia se puede hablar, y a Rusia lo que hay que volver a hacer, según Trump, es volver a acercarlo un poco más a Occidente, ¿no? Por lo Claro. cual, esa es la carta que quiere jugar Trump y por eso quiere finalizar el conflicto con Ucrania. Tal cual. Nada, genial, Kevin, interesantísimo. Lo pueden seguir a Kevin en Geográfica Historia 1, en su página de Instagram, que todo el tiempo está subiendo información, y también en Twitter. Así que se lo recomendamos, y como también, por supuesto, esta edición de La Conversación y las demás charlas que tuvimos acá por Radio Brújula. Te saludamos, Kevin. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión de La Conversación.